El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo continúa bloqueado y sin visos de un acuerdo a corto plazo, mientras surgen denuncias de devoluciones en caliente en varios países de la Unión Europea. En la última semana se hicieron públicas distintas investigaciones periodísticas que acusan a policías de Grecia y de Croacia de haber participado en devoluciones en caliente de migrantes irregulares en sus fronteras exteriores. Tras un año y medio de que se declarara la pandemia por COVID-19, poco a poco volvemos a lo que se conoce como la nueva normalidad, y esto también ha generado un debate en torno a la migración dentro de la Unión Europea. En lo que va de año, cerca de 120.000 personas han intentado llegar a Europa a través de vías irregulares por falta de esa vía segura. En comparación con el año pasado, en 2020, en el mismo periodo, fueron 77.000 personas las que se jugaron la vida para llegar al viejo continente. Esta reactivación de la migración, de los movimientos del tránsito de las personas a través de vías irregulares, se debe sobre todo al recrudecimiento de esas vías para llegar por vía segura. Por lo tanto, las personas tienen que jugarse la vida. Después de este confinamiento y la situación que estamos viviendo en el mundo, por ejemplo, en Afganistán, tras la retirada de las tropas europeas y estadounidenses, la situación también en Pakistán o las tensiones en Siria e incluso también la inestabilidad política en África, son algunas de las situaciones que provocan que las personas tengan que salir de forma forzosa de sus países. A todo esto, la Unión Europea sigue todavía debatiendo y tiene estancado ese pacto para la migración y el asilo, lo que también está llevando a duras consecuencias hacia las personas que migran y en las que se existen denuncias sobre devoluciones en caliente. Desde la oleada de migrantes que llegaron a Europa en 2015 producto de las guerras en Oriente Medio, Eurasia y África, el bloque comunitario ha intentado políticas para gestionar estos flujos migratorios, incluyendo polémicos contratos con otros países para represar el ingreso de migrantes, pero todas han resultado en fracaso. Aunque la corriente migratoria se ha reducido sustancialmente debido a la alta mortandad de personas que lo intentan, la migración sigue siendo una de las principales preocupaciones entre los mandatarios europeos. C'est très important parce que la coopération européenne là peut avoir beaucoup d'avantages. On parle de solidarité, mais c'est une solidarité qui doit aller dans les deux sens. D'abord, pour les pays du Sud, le message est clair. Consolidez vos frontières et on sera solidaire avec vous, avec des fonds additionnels pour mieux protéger nos frontières extérieures. Mais aussi solidarité dans un autre sens où ça peut pas être le but qu'un nombre de pays restreints doivent faire tous les efforts pour accueillir des gens qui ont besoin d'aide. Et donc, pour que ça fonctionne bien au niveau européen, il faut que tout le monde montre sa solidarité. El propio Tratado de Schengen está en revisión, un instrumento medular en la Unión Europea que permite la libre circulación entre las fronteras internas del bloque comunitario. Los debates entre los mandatarios así lo reconocieron tras la culminación de la reciente cumbre de la Unión a finales de octubre. La discussione di oggi è stata molto importante come dire, ha chiarito qual è il motivo per cui i paesi vogliono reintrodurre dei cambiamenti, introdurre dei cambiamenti a Schengen. Quanto più debole è la protezione delle nostre frontiere esterne, tanto più forte è la pressione per l'introduzione di movimenti, di limitazioni ai movimenti di persone all'interno dell'Unione. Questo è un fatto, dobbiamo averlo in mente. Πιστεύω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική μετατόπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με την ανάγκη να φυλάξουμε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα. Διότι θέλω να επισημάνω ότι σε περίπτωση που αυτό για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτό, τότε κινδυνεύει το ίδιο το οικοδόμημα του Σέγγεν. Κινδυνεύει από δευτερογενείς ροές, υπάρχει μια αναφορά στο ζήτημα αυτό και θα ήταν πραγματικά ευρωπαϊκή καταστροφή εάν φτάναμε στο σημείο χώρες να αναστέλνουν μονομερώς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Σέγγεν, να κλείνουν ουσιαστικά τα σύνορά τους, να βάζουν περιορισμού στην ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, επειδή δεν μπορούμε να φυλάξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά μας σύνορα.
Apenas un día antes de comenzar la cumbre de mandatarios de la Unión Europea, se supo que un barco del grupo humanitario Sea Watch rescató a 412 migrantes en el Mediterráneo central después de que su intento de llegar a Europa terminara en desastre. La ONG dijo que los migrantes fueron salvados durante 7 operaciones de rescate diferentes, una situación que se repite habitualmente desde que la Unión Europea decidió reducir el salvamento de migrantes en peligro de naufragio en el Mediterráneo y además colocar trabas y juicios a las organizaciones humanitarias que han decidido asumir esta tarea. Según la Organización Internacional de Migraciones, organismo dependiente de la ONU, al menos 23.000 personas han muerto ahogadas solo en el Mediterráneo central desde 2014 hasta el presente, una cifra que pudiera ser sustancialmente mayor debido a que muchas embarcaciones desaparecen sin registro alguno. Afortunadamente, en esta ocasión, las personas fueron rescatadas a tiempo. Mientras tanto, 2 Estados miembros solicitaron a la Comisión Europea que financie la construcción de vallas y barreras físicas para detener la migración irregular, lo cual fue rechazado por la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. La construcción de estos muros y alambradas se ha extendido en las fronteras externas del bloque como Croacia, Hungría, Rumanía y Grecia. Εδώ έχει ολοκληρωθεί ο φράχτης μήκους περίπου 37 χιλιόμετρων ως τώρα. Ενδυναμώνει την ασφάλεια των συνόρων μας και η ασφάλεια των συνόρων μας είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών σε όλη την Ελλάδα. Al tradicional flujo migratorio por las fronteras del sur de Europa se ha agregado recientemente una nueva ruta por el noreste, en las fronteras con Lituania y Polonia, luego de que la Unión Europea decidiera no reconocer la reelección del presidente Alexander Lukashenko en Bielorrusia en septiembre de 2020. Los mandatarios europeos consideran al líder bielorruso como cercano a Putin, por lo que han implementado medidas coercitivas y unilaterales que han afectado la economía de Bielorrusia. Como resultado, hay un aumento de la emigración de ese país hacia Europa Occidental. We are looking about refreshing or the thinking of our migration and asylum policy guidelines, which were set several years ago under different circumstances. Because at that time it was really a humanitarian crisis, but not weaponizing the migration as a tool against the sovereign countries of European Union. And we also should talk about physical fence or physical border, which is extremely needed as a short-term measure in order to deal with this crisis, because nobody knows what will happen tomorrow. Para algunos mandatarios europeos, la migración no es producto del deterioro de la calidad de vida en regiones vecinas, sino más bien es un fenómeno que forma parte de planes geopolíticos que buscan desestabilizar a Europa, así lo refiere uno de los presidentes más importantes del bloque comunitario, el francés Emmanuel Macron. Il est très clair aujourd'hui que plusieurs puissances considèrent que la migration est devenue un instrument de déstabilisation de l'Europe. Et donc nous devons nous protéger. Mais nous ne devons jamais le faire en oubliant les principes qui sont les nôtres. L'Europe s'est construite sur, par exemple, le sujet de l'asile. Nous sommes un continent qui a vécu l'asile. La plupart de nos pays, et nous l'avons fait en protégeant les combattants de la liberté. On ne peut pas abandonner cette valeur. Bon. Donc nous devons protéger nos valeurs et gagner en efficacité. Donc à cet égard, nous devons avoir des modes de protection coordonnés et communes de nos frontières extérieures. Je crois comprendre quand même que beaucoup de migrants arrivent par les voies aériennes ou maritimes. J'ai peur qu'un mur n'y suffise pas. En Polonia, uno de los estados miembros más reacios a la migración, también hay sectores sociales que manifiestan públicamente por un cambio en la política migratoria que respete los derechos humanos fundamentales de las personas, incluyendo las garantías internacionales que protegen a los migrantes y solicitantes de asilo. Las movilizaciones se han convocado tras conocerse los maltratos y las devoluciones en caliente practicadas por autoridades polacas en la frontera con Bielorrusia. Byłem uchodźcą. Przyjechałem do Polski w 1996 roku. Przekroczyłem taką samą granicę, której teraz ludzie umierają. Byłem tam ponad 20 dni, więc wiem, co mówię. I naprawdę bardzo współczuję tych ludzi, którzy są po prostu zdani na siebie, bez żadnego pomocy, dzieci, kobiety, chorzy ludzie i tak dalej. Gdzie jest sumienie ludzi? Gdzie jest Polska gościnności? Chcę powiedzieć, pokazać to, co wszyscy tu obecni, to znaczy, że nie zgadzam się na metody stosowane przez nasze władze, nielegalne pushbacki i przede wszystkim zgodę, a wręcz uczestnictwo w umieraniu na granicy ludzi, dorosłych, kobiet, dzieci. Po prostu wstyd.
En una entrevista concedida a un canal de televisión estadounidense, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, negó las acusaciones de utilizar a los migrantes en la frontera con Polonia y Lituania para desestabilizar el bloque de 27 países. Lukashenko rechazó las acusaciones de empujar a los migrantes a la frontera y dijo que Bielorrusia les ofrecía quedarse en el país mientras esperaban el asilo. Мы их просим, вернитесь до морозов в Беларусь. Побудьте хоть в Беларуси. Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое-то там убежище. Мы ждем. Вот они 3 месяца ждут решения этого вопроса. Причем здесь Беларусь. Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться в Беларуси, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам. Las diferentes estrategias adoptadas por el bloque comunitario ante la migración han ciertamente reducido la cifra de personas que intentan ingresar a territorio europeo, pero a costa de la vulneración de derechos humanos y de la muerte de miles de migrantes. El alto comisionado de la ONU para los refugiados ha sostenido que esas políticas no darán resultado. Reducing search and rescue capacity or impeding those who engage to save others, or pushing back people without due process will not stop people from moving. It will only lead to more deaths and the further erosion of refugee protection. La vulneración del derecho al asilo y los maltratos a migrantes comprometen la imagen que el bloque de 27 países intenta dar al mundo al poner en cuestión el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíben estas prácticas contra migrantes y solicitantes de asilo. El limbo en el que se encuentra este Estado europeo sobre la migración y el asilo tiene consecuencias negativas sobre las personas que migran, como es la vulneración de derechos humanos. Además, la ausencia de una legislación sobre las funciones de Frontex, de la Guardia para el Control de Fronteras de la Unión Europea, y también las denuncias sobre agresiones a personas que migran por parte de oficiales de estos Estados miembros europeos han salido a la luz en estos últimos días. Estos hechos se han podido conocer gracias a la investigación periodística holandesa del grupo Lighthouse Reports, que junto a otros 8 medios de comunicación europeos, a través de entrevistas a personas que migran, a ex policías y también a vídeos donde se pueden contrastar estas agresiones, han denunciado estos hechos. Por su parte, también el periódico británico The Guardian ha publicado que más de 2.000 personas han podido perder la vida tratando de llegar a Europa por esas devoluciones en caliente, por las malas prácticas y las agresiones también llevadas a cabo por parte de los oficiales de la Guardia, donde 40.000 personas han sufrido este maltrato. Las devoluciones en caliente y las agresiones a las que son sometidos inmigrantes y refugiados en algunos puntos de las fronteras exteriores de la Unión Europea ponen en el foco la política migratoria laxa de Bruselas. Y es que pese a que la documentación realizada por la plataforma de periodismo de investigación neerlandesa Lighthouse Reports, junto a 8 medios de comunicación europeos, que da cuenta de la cruenta realidad a la que se enfrentan los migrantes procedentes de Oriente Medio y África, que a través de Grecia, Rumanía y Croacia buscan un futuro mejor, a Bruselas pareciera solo preocuparle la reputación y el dinero. And I think that these reports are very, very concerning. That's why I raised this issue in the Council today and also said that I am very concerned about this. I think it's of the absolute, of the essence that these reports are being investigated thoroughly and that there's a risk of damaging the EU reputation. I see that some member states take the decision to build fences, and I can understand that. I have nothing against member states building fences. But whether it should be a good idea to use EU funding for building fences, I must say that I don't think so.
Las acusaciones de violación de derechos humanos a inmigrantes y refugiados que pesa sobre países europeos se sustenta en una investigación de 8 meses, donde periodistas de diversas naciones filmaron no solo a migrantes sino a ex policías. Incluso en el caso de Croacia, lograron captar 11 devoluciones en caliente en 5 puntos distintos de la frontera con Bosnia y Herzegovina, donde se ve a uniformados impedir a la fuerza la entrada de inmigrantes al territorio croata. And then roughly 20 meters away from us, we saw how 4 men with masks were appearing through the bushes, and they were beating people inside a chest-deep river, the Gorana River, and forced them back to Bosnia. The port police come in the Kumbi, and he was fired our bags, our mobiles, our everything, and then power banks, and then he puts in the car and he comes there for the port. Did you ask for asylum? Did you say you want asylum? Yeah, some people was minor, you know, I am also minor, and this people is also minor, so he did not do anything. He did not give asylum. He beat him, he is minor, but he beat him. Las autoridades croatas admitieron que sus oficiales estaban en las imágenes de video que se hicieron públicas. Anteriormente, Croacia había negado numerosas acusaciones similares formuladas por migrantes y organizaciones de derechos. Mohammad Romal, que se encuentra huyendo de lo que ocurre en Afganistán, describe cómo fue golpeado por la policía de Croacia durante uno de sus intentos para llegar a Italia a través de ese país. To three stake, 2 police, and then they started beating us. They beat us. We was set over there. You can't talk with them. You can't say why you are beating us. What is the reason? You can't. Just you are shut up, and then they are beating us. And then they call for the other police. The other police also came over there. When the other police also arrived over there, they see us. Then they talk with together, and then the other police also came. They are also beating us, and then they call for the other police, and bus. The bus also came the police car. The police car came. And then they bring us in the border of Croatia and Bosnia. En Bosnia, los inmigrantes han sido segregados a zonas remotas, alejados de los centros urbanos. Las zonas donde se ven obligados a acampar carecen de servicios de agua potable y tampoco cuentan con red eléctrica, por lo que enfrentar el invierno se hace sumamente duro, y más aún cuando las propias fuerzas de seguridad los dejan sin nada. When they deport us, they take everything. For example, stuff, sleeping bags, telephone, power bank, and our shoes, jumper jacket, everything. Only 1 t-shirt and 1 trouser, without socks, without shoes, without anything. En Grecia, donde también se ha captado el abuso que ejercen funcionarios contra los inmigrantes, el gobierno ha endurecido su política migratoria y la vigilancia fronteriza en los últimos 2 años, extendiendo un muro a lo largo de su frontera terrestre con Turquía e instalando una red de vigilancia de alta tecnología para tratar de evitar que los solicitantes de asilo logren cruzar. Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις δυνάμεις το επόμενο διάστημα με την πρόσληψη 250 νέων συνοριοφυλάκων που θα ενισχύσουν το σώμα της ελληνικής αστυνομίας που συνδράμει στην ασφάλεια των συνόρων. En medio de ese contexto, los migrantes o refugiados, con miedo de quedarse en Grecia, se ven forzados a elegir una de estas opciones, todas irregulares: ir clandestinamente en un ferry o comprar una litera en un barco de contrabando para Italia, usar documentos falsos para tomar un vuelo o caminar Bulgaria, Macedonia del Norte o Albania. Pero con Bulgaria siendo vista como demasiado peligrosa y Macedonia del Norte cada vez más vigilada, un gran número está optando por Albania, a pesar de que sus patrullas son reforzadas por oficiales de la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex. I want to go through Albania to Serbia, but the police of Albania and the Frontex from Germany, Italy, Hungary makes it very difficult to go.
So here, more than 1 month, about 50 days, trying 6 times, but we are not success to go there. I want to go to Albania. After Albania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Italy, because me like work in Italy, and my wife and me have 2 people in Syria. Me like in life in Italy, me and family. Hace 30 años eran los albaneses quienes cruzaban la frontera rumbo a Grecia para buscar un futuro en el país vecino. Hoy el flujo transfronterizo circula en sentido contrario, aunque a una escala mucho menor y siendo ciudadanos de Oriente Medio y África los que cruzan. Así, la frontera entre Albania y Grecia se ha convertido en la principal ruta migratoria para aquellos que quieren probar suerte en el corazón de Europa. Los migrantes acampan por días en el lugar o en bosques circundantes a la zona para esperar el momento propicio de cruzar la frontera, ya sea solo o con la ayuda de contrabandistas, a quienes pagan más de 2.000 euros por la incierta travesía. Είναι οικογένειες. Είναι και μόνοι τους, είναι και με οικογένειες, με παιδάκια, με γυναίκες, έχουν στρατοπεδεύσει εδώ, κάθονται πάρα πολύ καιρό, όλο το καλοκαίρι σχεδόν, το Μάιο μήνα, εδώ στα σύνορα. Προσπαθούν να περάσουν μέσα, περνάνε, άλλους τους γυρνάνε πίσω, άλλους τους καταφέρουν και περνάνε, συνεννοούνται μεταξύ τους, έχουν τηλέφωνο. Αυτοί που περνάνε και έχουν αφήσει ανθρώπους πίσω, λέει, περάσαμε εμείς, ελάτε. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 alcanzaron Europa casi 100.000 migrantes por tierra y por mar. El número este año podría ser superior. La mayoría de quienes buscan entrar a suelo europeo lo hacen porque se han visto obligados a escapar de las crisis en sus territorios de origen. Una buena parte procede de África, donde históricamente países europeos han saqueado los recursos de esa región. El otro gran porcentaje proviene de Oriente Medio, donde Estados Unidos, junto a sus aliados de Occidente, ha auspiciado guerras que han acabado con todo a su paso. Un ejemplo de ello es Libia y Siria. En el caso específico de Afganistán, se estima que antes de la retirada del ejército de Estados Unidos y de la OTAN, unas 270.000 personas se habían visto obligadas a huir de ese país. En la actualidad, producto de la mala praxis estadounidenses, esa cifra se multiplica. Ante el clamor de ayuda, los países europeos responden con políticas duras que rayan en lo criminal. De acuerdo a una investigación publicada por The Guardian, al menos 2.000 personas que intentaban solicitar asilo en países europeos murieron en medio de las devoluciones en caliente de la Unión Europea. El diario británico destaca que en medio de la pandemia, Estados miembros del bloque europeo han estado llevando a cabo operaciones ilegales con el objetivo de impedir que 40.000 solicitantes de asilo llegasen a territorio de la Unión. El análisis, sustentado en informes publicados por agencias de Naciones Unidas y por una base de datos con los incidentes registrados por las ONG, revela que los países europeos son responsables de una de las mayores operaciones de expulsiones masivas de las últimas décadas. ¿Pero qué son las devoluciones en caliente? Este término hace referencia a la expulsión de personas extranjeras, de personas que migran, expulsándolas de territorio cuando han llegado a un país sin haber pasado por un proceso judicial que garantice sus derechos, sobre todo el derecho al asilo. Dentro de los convenios europeos, el Consejo Europeo para los Derechos Humanos y también la Carta Fundamental de la Unión Europea recoge este derecho y se puede estar vulnerando en esta situación porque además prohíbe la expulsión colectiva de personas que migran sin poder llevar a cabo principalmente este proceso judicial y garantizar ese derecho al asilo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, saben que les invitamos a seguir en sintonía con el canal y volver a vernos aquí en un nuevo programa de Entre Fronteras.